El espacio urbano. Organización interurbana de las ciudades españolas. 1. Evolución histórica de la urbanización en España. La urbanización preindustrial. Entre los siglos IX al VIII a.C. aparecen las primeras ciudades en las costas levantina y andaluza, ligadas a la colonización fenicia, Cádiz y griega, Ampurias. En el siglo III a.C. se fundan las primeras ciudades romanas, Barcelona, Valencia, Sevilla, y se traza una red interurbana unida por las vías y calzadas. Tras la invasión musulmana, en 711 se fundan ciudades, Madrid y Almería, y se revitalizan antiguos asentamientos, Zaragoza, Toledo, Córdoba. Con la conquista cristiana las ciudades pasan a dominio cristiano y, a partir del siglo X, aumenta la vida urbana por la repoblación. Entre los siglos XII al XV hay un auge de la urbanización por la reactivación del comercio, favoreciendo a ciudades situadas en rutas comerciales, Toledo y Sevilla, en grandes puertos, Valencia, Barcelona y Bilbao, y en el Camino de Santiago, León y Burgos. En el siglo XVI hay un gran crecimiento urbano, Sevilla y Madrid, por el aumento de población, el comercio americano y la hegemonía de los Austrias. En el siglo XVII el crecimiento se estanca por las crisis y las ciudades castellanas de interior empiezan a perder importancia frente a la periferia. En el siglo XVIII hay una recuperación del crecimiento. La urbanización industrial. Hasta mediados del siglo XIX hubo una baja tasa de urbanización, 25%. Desde la Ley de Ferrocarriles 1855 hasta la Guerra Civil 1936 hubo un gran crecimiento urbano, tasa del 40%, por el gran crecimiento industrial. Durante la Guerra Civil y la posguerra hubo una ralentización de la urbanización por los problemas de abastecimiento que afectaban a las ciudades. Durante el desarrollismo 1960-75 se alcanzó el mayor crecimiento urbano del siglo XX, tasa del 65%, debido a la expansión de la industria y el sector terciario, que atrajo mano de obra a las ciudades industrializadas y turísticas y al baby boom. El crecimiento demográfico se concentró en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, que se extendieron, formando amplias periferias y aglomeraciones urbanas. Entre 1975 y 2000 se frena el crecimiento... La urbanización postindustrial. Entre 1975 y 2000 se frena el crecimiento de la urbanización por la paralización del éxodo rural y el descenso de la natalidad. Entre 2000 y 2010 se recupera el crecimiento por la inmigración y el leve aumento de la natalidad. Sin embargo, la concentración del crecimiento demográfico en las grandes ciudades se ha frenado en favor de las medianas y pequeñas, debido al encarecimiento del suelo en las grandes ciudades y la consecuente tendencia a la difusión de la población y de las actividades económicas. El resultado es la extensión del área urbanizado por espacios cada vez más amplios, urbanización difusa. Desde 2010 el crecimiento ha vuelto a estancarse por las continuas crisis. 2. Problemas de las ciudades, causas y consecuencias. Estos son los problemas de las ciudades. Problemas de vivienda, alto precio del alquiler y compra de vivienda debido al elevado precio del suelo por su escasez y especulación. Como consecuencia se aplican políticas de vivienda protegida y de ayudas al alquiler. Problemas de abastecimiento y equipamiento, incremento en el consumo de agua y energía y carencia en ciertas zonas urbanas de algunos equipamientos, hospitales, bibliotecas, polideportivos. Como consecuencia se necesitan políticas para fomentar el ahorro e invertir en costosas instalaciones. Problemas de tráfico, atascos y dificultades de aparcamiento por los movimientos pendulares, residencia-trabajo-residencia y la necesidad de abastecimiento. Como consecuencia se crean vías de circunvalación M40 y grandes aparcamientos y se fomenta el transporte público. Problemas sociales. Hay problemas de integración entre las diversas culturas y las ciudades favorecen los comportamientos marginales, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, por el aislamiento, el estrés y el desempleo. Como consecuencia se llevan campañas de prevención, especialmente dirigidas a los jóvenes. Problemas medioambientales, microclima urbano, más calor y precipitaciones, por las industrias, el tráfico, las calefacciones, contaminación atmosférica, acústica y lumínica por el tráfico y las diferentes actividades, y almacenamiento y eliminación de residuos. Como consecuencia se necesitan plantas de reciclaje y de depuración del agua y políticas para disminuir la contaminación, fomento del reciclaje, el ahorro y el transporte público, limitación del transporte y comercio ruidosos y creación de espacios verdes. 3. La ordenación del espacio urbano en España en la actualidad. Desde 1975 las comunidades autónomas tienen competencias urbanísticas y desarrollan
desarrollan legislación que debe ser seguida por los municipios, los cuales elaboran su propio Plan General de Ordenación Urbana, PGO, que recoge los usos y clasificación del suelo, la edificabilidad, la red viaria, los equipamientos y la protección ambiental. Desde 1980 la democratización se plasma en la creciente participación ciudadana, asociaciones vecinales y en la tendencia equilibradora del urbanismo, paliando las deficiencias heredadas, desarrollándose el planeamiento urbanístico por aspectos concretos y desde abajo. Desde 1990 el urbanismo se centra en competir contra otras ciudades en la atracción de inversores, marketing urbano. El sistema urbano español. El espacio urbano, sistema urbano español. 1. Componentes del sistema urbano y jerarquía urbana en España. El sistema urbano español se compone de las ciudades y de las relaciones que establecen entre sí. Las ciudades que componen el sistema urbano se organizan jerárquicamente en función de su tamaño demográfico, sus funciones, la extensión del área de influencia y las relaciones que mantienen con las demás. Las metrópolis nacionales son las dos mayores áreas metropolitanas, Madrid y Barcelona. Su población supera el millón de habitantes. Concentran las funciones más diversificadas, las sedes de las grandes empresas nacionales y multinacionales y los centros de decisión empresarial, las industrias de alta tecnología y servicios muy especializados, financieros, de innovación, cultura y ocio. Su área de influencia es nacional y mantienen estrechas relaciones con otras metrópolis internacionales. Las metrópolis regionales son grandes áreas metropolitanas, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza. Su población está entre 1.500.000 habitantes. Cuentan con numerosos servicios especializados e industrias. Su área de influencia es regional y mantienen estrechas relaciones con las metrópolis nacionales. Las metrópolis subregionales son áreas metropolitanas de menor tamaño, como Valladolid, Pamplona y Córdoba. Su población está entre 500.000 y 250.000 habitantes. Cuentan con funciones bastante diversificadas y algunos servicios especializados, universidad, pero de influencia subregional o regional. Las ciudades medias son varias capitales provinciales como León y Badajoz. Su población está entre los 250.000 y los 50.000 habitantes. Cuentan con funciones menos diversificadas y se centran en servicios comerciales, administrativos y sociales de ámbito provincial. Son puntos terminales de una densa red de autobuses que las relaciona con los pueblos próximos. Las ciudades pequeñas son aquellas de menor población, como Soria, Teruel y Astorga. Su población está entre los 5.000 y los 10.000 habitantes. Cuentan con funciones reducidas y poco especializadas, aunque pueden contar con algunos equipamientos de cierta especialización, educativos y sanitarios. Son todos de transporte para la comarca y su área de influencia es comarcal. Son nodos de transporte para la comarca y su área de influencia es comarcal. 2. Cambios en el sistema urbano español. En las últimas décadas, el sistema urbano Cambios en el sistema urbano español. En las últimas décadas, el sistema urbano español se ha transformado por la globalización, la integración en la Unión Europea y la descentralización administrativa con la creación del Estado autonómico. Uno de los cambios más significativos ha sido la consolidación de las áreas metropolitanas, Madrid y Barcelona, que actúan como motores económicos y culturales del país. Estas ciudades han visto un crecimiento en su población y en la concentración de actividades económicas, lo que ha llevado a una expansión de sus periferias y a la formación de comunidades y a la formación de conurbaciones con ciudades cercanas. Además, el sistema urbano español se ha diversificado con la aparición de nuevas áreas metropolitanas, como en Valencia, Sevilla y Bilbao. Estas ciudades han desarrollado sus propias redes de transporte y comunicación, mejorando la conectividad y fomentando el desarrollo regional. La urbanización también ha traído la necesidad de gestionar el crecimiento sostenible y de rehabilitar barrios antiguos. Las políticas de vivienda y los planes de rehabilitación urbana han mejorado la calidad de vida y preservado el patrimonio histórico. Perentoriamente, los cambios en el sistema urbano español reflejan una evolución hacia una mayor diversidad, con ciudades que se adaptan a las nuevas realidades económicas y sociales. Estos cambios ofrecen oportunidades para el desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida. 3. Organización espacial de los ejes urbanos en relación con Europa y en un mundo globalizado. Los ejes urbanos periféricos se disponen en forma semianular en torno a la capital: eje atlántico gallego, eje cantábrico, eje mediterráneo, eje del Valle del Ebro y el eje andaluz, que es doble, con un eje litoral y con el eje del Valle del Guadalquivir. La adhesión
a la Unión Europea en 1986 ha supuesto la integración de las ciudades españolas en la jerarquía y en el sistema urbano europeo. El sistema urbano de la Unión Europea comprende un núcleo principal, el cuadrilátero comprendido entre las ciudades de París, Milán, Múnich y Hamburgo, y varios ejes urbanos de diferente dinamismo. Respecto al núcleo más dinámico del cuadrilátero central, las ciudades españolas ocupan una posición periférica. Las ciudades del eje mediterráneo se encuadran en el dinámico arco mediterráneo europeo. Las ciudades de los ejes cantábrico y gallego se localizan en el área estancada del arco atlántico. Las ciudades de interior peninsular se sitúan las ciudades del interior peninsular se localizan en la desarticulada diagonal continental, aunque algunas podrían vincularse a la emergente diagonal europea, y las ciudades del sur peninsular se localizan en la periferia urbana europea. Para minorar el problema de la posición periférica al territorio europeo de las ciudades españolas, se potencian las infraestructuras de conexión a los ejes urbanos europeos y la cooperación entre las ciudades comunitarias. El sistema urbano mundial solo incluye claramente a Madrid como nodo de conexión con las grandes ciudades globales y, en menor medida, a Barcelona. El resto de las ciudades desempeñan un papel esencialmente interno, en relación con su región y, en algunos casos, con Europa. Población en España, los movimientos migratorios y la estructura de la población española. Evolución histórica de los movimientos migratorios, causas y consecuencias. Las migraciones interiores tradicionales, último tercio del XIX a 1975, estuvieron protagonizadas por un grupo homogéneo de españoles jóvenes poco cualificados. Su volumen fue bastante alto, especialmente con el éxodo rural, 1955-75. Eran flujos unidireccionales entre áreas emigratorias, campo, y áreas inmigratorias, grandes ciudades industrializadas y de servicios. La causa era la motivación laboral por las mejores oportunidades en las áreas favorecidas por la industrialización y el turismo. Las consecuencias fueron la despoblación rural, desequilibrios demográficos y económicos y aumento de la mano de obra en las ciudades en detrimento del campo. Las migraciones interiores actuales, desde 1975, están protagonizadas por diversos grupos, aumentando la inmigración extranjera. Tuvieron un volumen bajo hasta 1985 y se recuperó desde entonces, alcanzando cifras muy altas, y son flujos pluridireccionales, con emigrantes del campo y municipios urbanos a ciudades medias y grandes ciudades. Sus causas son la política estatal, refugio político, necesidad económica y diversas motivaciones, laboral, residencial, cultural, de estudios. Las consecuencias son el aumento de la mano de obra, inyección económica por el aporte de la inmigración y conflictos sociales y culturales. Las migraciones exteriores tradicionales transoceánica a mediados del XIX a 1960 y Europa 1960-75 estuvieron protagonizadas por jóvenes poco cualificados. En las primeras se iban de Galicia, Asturias y Canarias a Argentina, Cuba, Venezuela y Brasil. En las segundas se iban de toda España, especialmente de Andalucía y Galicia, a Francia, RFA y Suiza. Las causas fueron las persecuciones políticas, crisis económicas, oportunidades en América y mejores salarios en Europa. Las consecuencias fueron el aumento de divisas extranjeras, pérdida de mano de obra, desequilibrios demográficos y desarraigo. Las migraciones exteriores actuales, desde 1975, están protagonizadas por diversos grupos, aumentando el número de mujeres que emigran. Tienen un volumen medio bajo, acentuándose en periodos de crisis. Emigran de todas partes de España, especialmente de las grandes ciudades, a la UE, Norteamérica y países asiáticos. Las causas son las crisis económicas, la política española y diversas motivaciones, laboral, cultural, gente, lengua, países, tradición, estudios y oportunidades de negocio. Las consecuencias son la pérdida de población joven, acentuando el envejecimiento del país, reducción de la demanda laboral y de prestaciones por desempleo, pérdida de población bien formada y emprendedora, y el beneficio a la vuelta de la experiencia laboral y el conocimiento del idioma. 2. Descripción de la estructura de población según los distintos aspectos, causas y consecuencias. La estructura por edad en España muestra una población envejecida, con menos del 25% de jóvenes, 13%, y más del 12% de ancianos, 20%. Las causas son un crecimiento vegetativo en disminución desde 1975, con una baja natalidad e índice de fecundidad, ambos de los niveles más bajos de Europa y del mundo. El gran número de adultos por el baby boom y el gran número de ancianos por la alta esperanza de vida. Las consecuencias son el envejecimiento
envejecimiento de la población, aumentando la dependencia económica por las pensiones y los gastos médicos y de cuidados, el lastre del crecimiento vegetativo y la necesidad de la inmigración para el rejuvenecimiento del país, la fuerza laboral y el aumento de la natalidad. La estructura por género, sex ratio, refleja que hay más hombres que mujeres hasta los 40-60 años. La causa de esto es que nacen 105 niños por cada 100 niñas. Entre los 40-60 años se iguala el número de ciudadanos de ambos géneros. La causa de esto es la sobremortalidad masculina, delincuencia, malos hábitos, trabajos duros, suicidios. Entre ancianos el número de mujeres es mucho mayor que el de los hombres. La causa de esto es la mayor esperanza de vida femenina, resistencia biológica y vida más saludable. Las consecuencias pueden ser malestar o problemas sociales. La migración española es hacia países con mejores oportunidades económicas, Unión Europea, Norteamérica y Asia, motivada por la falta de oportunidades en época de crisis, e implica la pérdida del prestigio y de una mano de obra joven y cualificada. La inmigración se presenta como la solución para la actual dinámica demográfica en España, pues aumenta la población joven y adulta, cubre puestos poco deseados y aumenta la natalidad. La inmigración desde el 2014 y especialmente tras la pandemia, ha aumentado. Sin embargo, la integración social y cultural, el racismo y la xenofobia, el tráfico de personas y problemas con las condiciones de llegada y los derechos de los inmigrantes son grandes problemáticas por resolver. Población en España. Los movimientos naturales. 1. Evolución histórica relacionada con el modelo de transición demográfica. Los movimientos naturales de la población española han experimentado un proceso de transición demográfica en el que se distinguen tres etapas. Régimen demográfico antiguo, hasta 1900. Se caracterizó por una tasa de natalidad muy alta, debido al predominio de una economía y sociedad agrarias, la inexistencia de anticonceptivos y la altísima mortalidad infantil. La mortalidad también era muy alta debido a la dieta insuficiente, la falta de higiene, las epidemias periódicas y las guerras. Todo esto provocó un crecimiento natural bajo y oscilante. La transición demográfica 1900-1975. La natalidad descendió con oscilaciones 1900 a 1920. Disminuyó por la difusión de anticonceptivos. 1920-1930. Se recuperó gracias a la estabilidad económica. 1930-1956. Descendió por la crisis económica del 29, la inestabilidad de la Segunda República, la guerra civil y la posguerra. 1956-1965. Baby boom por el desarrollismo. 1965-1975. Descendió por la pérdida del valor económico de tener hijos, aunque se mantuvo alta. La mortalidad descendió de manera continua, excepto con la gripe de 1918 y la guerra civil, debido a mejoras en la alimentación, avances médicos y reducción de la mortalidad infantil. Los dos factores juntos provocaron un crecimiento natural alto. Régimen demográfico moderno. 1975 actualidad. La tasa de natalidad disminuye hasta alcanzar porcentajes bajos, menos del 15 por mil, y acercándose a la tasa de mortalidad. 1975-1998. Brusco descenso de la natalidad por la crisis de 1973, la disminución de la influencia religiosa, difusión de anticonceptivos e incorporación de la mujer al mercado laboral. 1998-2008. Ligera recuperación motivada por la coyuntura económica. 2009-2013. Descenso por la crisis del 2008. 2014-2020 mantenimiento del descenso, 2020-2025 aumento del descenso por la crisis del COVID. La tasa de mortalidad continúa siendo muy baja, aunque hay ascenso respecto a la de 1982 por el envejecimiento de la población. Los dos factores juntos provocaron un crecimiento natural bajo, nulo o incluso negativo. Principales características y explicación de los desequilibrios. Baja tasa de natalidad del 7 por mil, una de las más bajas de Europa. Baja tasa de fecundidad de 1,16, no garantizando el reemplazo generacional, 2,1. Baja tasa de mortalidad del 9 por mil, con repuntes por el COVID y aumentando por el envejecimiento. Una de las esperanzas de vida más altas del mundo, 84 años, especialmente entre mujeres. Crecimiento vegetativo negativo porque la tasa de mortalidad 9 por mil es mayor que la de natalidad, 7 por mil. Hay importantes desequilibrios territoriales. Las zonas con mayor dinamismo, economía diversificada y atracción de inmigrantes presentan mayor natalidad y fecundidad y menor mortalidad. Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla.
por tener más inmigrantes y mayor población joven y adulta. Las zonas con menor dinamismo presentan menor natalidad y fecundidad y mayor mortalidad. Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, por tener más emigrantes y una población muy envejecida. Más del 205, más del 20% son ancianos. 3. Consecuencias sociales y económicas de la actual dinámica demográfica en España y perspectivas de futuro. Consecuencias sociales. Envejecimiento de la población. Aumentando la dependencia para las pensiones, sanidad y cuidados. Cambio de las estructuras familiares. Normalización de la familia monoparental y reducción de su tamaño. Desajustes generacionales, gran número de jubilados y pocos jóvenes. Consecuencias económicas, sistema de pensiones en peligro por la escasez de nuevos cotizantes, mayor presión sobre los recursos públicos, sanidad, servicios sociales, falta de relevo generacional en algunos sectores, necesidad de ayudas al fomento de la natalidad y a la integración de inmigrantes. Respecto a las perspectivas de futuro, las proyecciones indican que la natalidad y fecundidad seguirán descendiendo, la mortalidad seguirá aumentando por el envejecimiento, aunque también lo hará la esperanza de vida. El crecimiento vegetativo será negativo. La emigración disminuirá y la inmigración continuará, especialmente de África. La población terminará bajando para 2060 y en 2030 la población anciana alcanzará un 40%. La tasa de actividad bajará por el envejecimiento y la economía seguirá terciarizándose. Comentario de un paisaje rural. Turístico, urbano, tipos de turismo, pirámide. Comentario gráfico.